¿Creías que ya conocías todos los secretos de la Casa de los Famosos México? Pues prepárate porque la noche de cine del martes 12 de agosto se convirtió en la sesión de revelaciones más brutal, más comprometedora y más explosiva en la historia de este reality. Estamos hablando de una noche donde se proyectaron los secretos más sucios que los famosos habían estado ocultando durante semanas, de conversaciones privadas tan comprometedoras que varios habitantes quedaron completamente expuestos ante sus compañeros, y de revelaciones tan devastadoras que cambiaron para siempre las alianzas, las amistades y las estrategias de toda la casa. Si quieres saber exactamente qué secretos inmundos se revelaron en esas 3 películas explosivas, porque algunos famosos quedaron completamente humillados frente a sus compañeros, y como una simple función de cine se convirtió en el momento que dividió la casa en 2 bandos irreconciliables, entonces quédate hasta el final porque te voy a contar todos los detalles jugosos de la noche que nadie podrá olvidar jamás. Y antes de que empecemos con todas las revelaciones picantes de esta noche histórica, suscríbete al canal si eres verdadero fanático de la Casa de los Famosos México, porque aquí en México Reality Report te revelamos todos los secretos que otros canales no se atreven a exponer. Para entender por qué la segunda noche de cine de la Casa de los Famosos México se convirtió en una masacre de reputaciones, tenemos que remontarnos a las semanas anteriores, cuando los habitantes habían estado acumulando secretos, resentimientos y estrategias ocultas que creían que nunca verían la luz. Durante días, habían estado hablando a espaldas de sus compañeros, creando alianzas secretas, haciendo comentarios despectivos y revelando sus verdaderas opiniones cuando pensaban que nadie los estaba escuchando. Lo que no sabían es que las cámaras habían estado documentando cada susurro, cada mirada cómplice, cada comentario venenoso. El martes 12 de agosto comenzó como cualquier otro día en la casa más famosa de México. Los habitantes desayunaron normalmente, realizaron sus actividades cotidianas y se prepararon para lo que pensaban sería una función de cine relajada y entretenida. Algunos incluso bromeaban sobre lo que podrían mostrar esa noche, sin tener la menor idea de que estaban a punto de presenciar su propia destrucción social en pantalla grande. La inocencia con la que se prepararon para la función hace que lo que vino después sea aún más devastador. Cuando llegó la hora de la función de cine y todos los habitantes se reunieron en esa área especialmente diseñada con sillones cómodos, palomitas y refrescos, el ambiente era de expectativa y diversión. Galilea Montijo y Diego de Erice habían anunciado que esa noche se proyectarían 3 películas especiales, Las carnes misteriosas, Cómo conquistar a un hombre en pocos días y Golpe tras golpe. Los títulos ya sonaban prometedores, pero nadie estaba preparado para el nivel de exposición brutal que estaban a punto de experimentar. La primera película, Las carnes misteriosas, comenzó de manera aparentemente inocente. Se trataba de la famosa broma que Aldo de Nigris y Abelito habían hecho cambiando las carnes congeladas de lugar en el refrigerador. Al principio, todos se rieron viendo las reacciones confundidas de otros habitantes cuando no encontraban la comida donde la habían dejado. Era el tipo de travesura inofensiva que había caracterizado las primeras semanas del reality. Pero entonces la película tomó un giro completamente inesperado. Las cámaras habían capturado no solo la broma en sí, sino también las conversaciones privadas que Aldo y Abelito habían tenido mientras la planificaban. En esas conversaciones, revelaron detalles íntimos sobre otros habitantes, comentaron sobre las estrategias que habían observado, y hicieron observaciones que, fuera de contexto, sonaban mucho más maliciosas de lo que habían sido en el momento. Aldo había hecho comentarios específicos sobre las personalidades de ciertos habitantes del cuarto día que, proyectados en pantalla grande, sonaban como críticas devastadoras. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue ver las reacciones de otros habitantes cuando descubrieron la broma. Las cámaras habían capturado conversaciones donde algunos culpaban injustamente a otros por el desorden, donde se hacían acusaciones infundadas, y donde se revelaban las verdaderas dinámicas de poder dentro de cada cuarto. Mar Contreras, por ejemplo, había hecho comentarios muy específicos sobre cómo ciertos habitantes del cuarto día manejaban las situaciones, comentarios que ahora estaban siendo proyectados frente a las mismas personas que había criticado. La segunda película, Cómo conquistar a un hombre en pocos días, se enfocó en la relación que se había estado desarrollando entre Elaine Aro y Aaron Mercury. Al principio, las imágenes eran tiernas y mostraban los momentos dulces de coqueteo entre ambos jóvenes. Vieron sus conversaciones íntimas, sus momentos de cercanía física, sus bromas privadas, y todo el desarrollo de lo que parecía ser un romance genuino dentro de la casa. Pero entonces las cámaras revelaron algo que cambió completamente la perspectiva de esa relación. Habían capturado conversaciones privadas donde otros habitantes comentaban sobre el romance entre Elaine y Aaron, pero no de manera positiva. Ninel Conde, Mariana Botas y Priscila Valverde habían tenido conversaciones donde analizaban fríamente esa relación, especulando sobre si era genuina o estratégica, y haciendo comentarios que mostraban una perspectiva muy diferente de lo que había parecido ser apoyo público. Lo más devastador fue ver conversaciones donde algunos habitantes del cuarto día habían discutido cómo usar la relación entre Elaine y Aaron para sus propios beneficios estratégicos.
Había clips donde se planificaba específicamente cómo manipular las emociones de ambos jóvenes para obtener ventajas en el juego. Ver esas conversaciones proyectadas en pantalla grande, mientras Elaine y Aaron estaban sentados presenciando todo, creó uno de los momentos más incómodos de toda la temporada. Pero también se revelaron conversaciones privadas de Elaine donde ella misma había expresado dudas sobre sus sentimientos hacia Aaron, donde había analizado fríamente si la relación le convenía estratégicamente, y donde había hecho comentarios que mostraban un lado calculador que el público no había visto antes. A Aaron, por su parte, también fue expuesto con conversaciones donde había hablado sobre Elaine de maneras que no siempre fueron completamente halagadoras. La tercera película, Golpe tras Golpe, fue donde realmente se desató el infierno. Esta película se enfocó en las estrategias más sucias, las conversaciones más venenosas y los comentarios más despectivos que se habían hecho durante las semanas anteriores. Era una compilación brutal de momentos que cada habitante había esperado que permanecieran privados para siempre. El primer golpe fue para Ninelle Conde, quien fue expuesta con conversaciones donde había hablado muy específicamente sobre cómo manejar a las otras mujeres del cuarto día. Las cámaras habían capturado momentos donde ella daba consejos muy directos a Mariana Botas, Elaine Aro y Priscila Valverde sobre cómo comportarse, qué decir y cómo votar. Lo que en el momento había parecido liderazgo natural, proyectado fuera de contexto se veía exactamente como lo que Mar Contreras había estado acusando, manipulación descarada. La película mostró conversaciones específicas donde Ninelle había dicho cosas como que ciertas personas del cuarto noche no entendían el juego, que algunas estrategias eran obviamente estúpidas, y que ella necesitaba guiar a sus compañeras porque no tenían la experiencia necesaria para navegar el reality. Ver esos comentarios proyectados en pantalla grande, mientras Mar Contreras y otros del cuarto noche estaban presentes, creó una tensión que se podía cortar con cuchillo. Pero Ninelle no fue la única expuesta. Mar Contreras también recibió su golpe cuando se proyectaron conversaciones donde ella había hablado muy específicamente sobre las personalidades del cuarto día. Había hecho comentarios particularmente duros sobre Ninelle, diciendo que era obvio que estaba manipulando a las otras mujeres, que su liderazgo era tóxico, y que las chicas del cuarto día eran demasiado ingenuas para darse cuenta de lo que estaba pasando. Lo más devastador fue ver una conversación donde Mar había dicho literalmente que Ninelle probablemente estaba poniendo de acuerdo a las niñas para votar, lo cual fue exactamente lo que detonó la confrontación explosiva que vendría después de la función de cine. Ver esas palabras proyectadas en pantalla grande, con Ninelle sentada a pocos metros de distancia, creó una atmósfera de guerra inminente. Alexis Ayala también recibió su momento de exposición cuando se mostraron conversaciones donde había analizado fríamente a cada uno de sus compañeros, haciendo observaciones que, aunque inteligentes estratégicamente, sonaban brutalmente calculadoras cuando se proyectaron públicamente. Había hecho comentarios específicos sobre las debilidades de ciertos habitantes, sobre cómo explotar esas debilidades, y sobre su estrategia a largo plazo para eliminar amenazas específicas. Facundo fue expuesto con conversaciones que mostraban que había estado planeando traiciones mucho antes de lo que había admitido públicamente. Las cámaras habían capturado momentos donde él había expresado dudas sobre sus alianzas, donde había especulado sobre cuándo sería el momento perfecto para cambiar de estrategia, y donde había hecho comentarios que mostraban que su lealtad al cuarto día no era tan sólida como había aparentado. Mariana Botas, quien había logrado mantener un perfil relativamente bajo durante las primeras semanas, fue completamente expuesta como una estratega mucho más calculadora de lo que había aparentado. Las conversaciones reveladas mostraban que había estado analizando cada movimiento de sus compañeros, que había estado planificando jugadas específicas desde las primeras semanas, y que su aparente inocencia había sido una fachada muy bien construida. Priscila Valverde fue expuesta con conversaciones donde había hecho comentarios muy específicos sobre otros habitantes, especialmente sobre aquellos que consideraba amenazas estratégicas. Sus comentarios sobre el cuarto noche habían sido particularmente duros, y ver esos comentarios proyectados creó tensiones inmediatas con habitantes específicos. Aldo de Nigris y Abelito, que habían sido los protagonistas de la primera película, recibieron exposición adicional con conversaciones privadas donde habían analizado las estrategias de otros habitantes de maneras que no habían sido públicas antes. Sus observaciones sobre las dinámicas del cuarto día habían sido particularmente perspicaces, pero también potencialmente ofensivas para aquellos sobre quienes habían comentado. Elaine Aro, más allá de su relación con Aaron, fue expuesta con conversaciones donde había hecho comentarios sobre otros habitantes que mostraban un lado más crítico de su personalidad. Había expresado opiniones sobre ciertas estrategias, sobre ciertos comportamientos, y sobre ciertas personalidades que, proyectadas públicamente, crearon incomodidad inmediata. Juana, quien había logrado mantenerse relativamente fuera de los dramas principales, fue expuesto con conversaciones donde había hecho observaciones muy específicas sobre las dinámicas de la casa, sobre estrategias que había observado, y sobre su propia posición en el juego. Sus comentarios mostraron que había estado mucho más consciente de las dinámicas estratégicas de lo que había aparentado públicamente.
Pero lo que realmente convirtió golpe tras golpe en una masacre fue la inclusión de conversaciones donde múltiples habitantes habían hecho comentarios despectivos sobre otros que estaban presentes en la función de cine. Ver a alguien criticarte duramente en una conversación privada que ahora está siendo proyectada frente a ti y frente a todos tus compañeros creó momentos de incomodidad tan intensos que varios habitantes visiblemente se removían en sus asientos. Las reacciones en tiempo real durante la proyección de las 3 películas fueron absolutamente fascinantes de observar. Cada habitante tenía que procesar no solo lo que estaban viendo de sí mismos, sino también lo que estaban aprendiendo sobre otros. Era como ver un proceso de reevaluación total de relaciones y alianzas happening en vivo. Ninel Conde mantuvo una compostura admirable durante la mayor parte de la proyección, pero era evidente que estaba procesando internamente cada revelación. Cuando se mostraron los comentarios de Mar sobre su supuesta manipulación, su expresión facial cambió notablemente, y todos pudieron ver el momento exacto en que decidió que habría confrontación después de la función. Mar Contreras, por su parte, observó las proyecciones con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Satisfacción al ver confirmadas muchas de sus sospechas sobre las dinámicas del cuarto día, pero nerviosismo al darse cuenta de que sus propios comentarios también estaban siendo expuestos y que tendría que enfrentar las consecuencias. Alexis Ayala observó todo con la perspectiva de alguien que entiende perfectamente cómo funciona la televisión. Sabía que las conversaciones estaban siendo editadas para máximo impacto dramático, pero también reconocía que cada palabra que había dicho públicamente tendría consecuencias reales en sus relaciones dentro de la casa. Facundo mostró una reacción particularmente interesante porque parecía estar evaluando si las revelaciones le daban más o menos justificación para la traición que ya estaba planeando. Ver expuestas las conversaciones de otros habitantes sobre estrategias ocultas parecía validar su decisión de no confiar completamente en nadie. Mariana Botas trató de mantener una expresión neutra durante toda la proyección, pero era evidente que estaba recalculando mentalmente todas sus estrategias futuras basándose en lo que estaba aprendiendo sobre las verdaderas percepciones que otros tenían de ella. Aldo y Abelito intercambiaron miradas cómplices durante varias partes de la proyección, especialmente cuando se confirmaron sospechas que habían tenido sobre ciertos habitantes. Su alianza parecía fortalecerse al ver que habían estado leyendo correctamente muchas de las dinámicas ocultas de la casa. Elaine y Aaron tuvieron reacciones particularmente emotivas durante la proyección de su película. Ver sus momentos íntimos proyectados públicamente era ya bastante incómodo, pero escuchar los comentarios que otros habían hecho sobre su relación los afectó visiblemente. Hubo momentos donde se tomaron de la mano, buscando apoyo mutuo frente a la exposición. Cuando finalmente terminaron las 3 proyecciones, el silencio en el área de cine era absoluto. Todos los habitantes estaban procesando mentalmente todo lo que habían visto, recalculando sus relaciones, reevaluando sus alianzas y preparándose mentalmente para las confrontaciones que sabían que vendrían. El primer estallido llegó inmediatamente después de que se encendieran las luces. Mar Contreras, claramente impulsada por todo lo que había visto sobre los comentarios de Ninel, decidió confrontar la situación de frente. Su decisión de abordar el tema públicamente frente a todos los habitantes creó el momento más tenso de toda la temporada hasta ese punto. La confrontación entre Mar y Ninel fue brutal en su honestidad. Mar aprovechó la oportunidad para expresar todo lo que había estado sintiendo durante semanas sobre la dinámica del cuarto día, mientras que Ninel se defendió con la experiencia de alguien que ha navegado múltiples controversias públicas a lo largo de su carrera. Pero la confrontación también reveló algo más profundo sobre las dinámicas de la casa. No se trataba solo de un conflicto personal entre 2 mujeres fuertes, sino de una batalla fundamental sobre diferentes filosofías de cómo jugar el reality. Mar representaba la perspectiva de que todos deberían tener oportunidades iguales de participar y ser incluidos, mientras que Ninel representaba la perspectiva de que las alianzas naturales y el liderazgo efectivo son parte inevitable del juego. Las horas siguientes a la función de cine fueron absolutamente caóticas. Cada habitante tuvo que decidir cómo manejar las nuevas informaciones que habían adquirido, cómo abordar las tensiones que se habían creado, y cómo ajustar sus estrategias basándose en todo lo que habían aprendido. Algunos habitantes optaron por la diplomacia, tratando de reparar relaciones que habían sido dañadas por las revelaciones. Otros decidieron que era momento de tomar posiciones más agresivas, usando la información revelada como justificación para cambios estratégicos importantes. Los productores del programa habían logrado algo extraordinario con esa función de cine. Habían creado un momento televisivo que no solo entretuvo al público, sino que cambió fundamental e irreversiblemente las dinámicas internas de la casa. Era el tipo de programación que convierte un reality show ordinario en un fenómeno cultural. La reacción en redes sociales a las revelaciones de la noche de cine fue inmediata y explosiva. Los fans comenzaron a tomar bandos basándose en las nuevas informaciones reveladas, creando debates apasionados sobre quién había sido más deshonesto, quién había sido más estratégico y quién merecía más apoyo del público. Algunos fans aplaudieron la honestidad brutal de las revelaciones,
argumentando que era exactamente el tipo de transparencia que esperaban de un reality show. Otros criticaron la producción por exponer conversaciones privadas de manera que podría dañar relaciones genuinas entre los participantes. Los analistas especializados en reality shows reconocieron que la función de cine del martes 12 de agosto había establecido un nuevo estándar para este tipo de programas en México. La sofisticación de la edición, el timing de las revelaciones y el impacto dramático logrado eran comparables a los mejores momentos de reality shows internacionales. Las consecuencias de esa noche de cine se extendieron mucho más allá de las horas inmediatamente siguientes. Cambió permanentemente la forma en que los habitantes interactuaban entre sí, creó nuevas alianzas y destruyó otras, y estableció un nivel de desconfianza que afectaría todas las estrategias futuras. Algunos habitantes nunca se recuperaron completamente de las revelaciones de esa noche. Las relaciones que se dañaron permanecieron tensas durante el resto de la temporada, y ciertos comentarios que se expusieron se convirtieron en fuentes de resentimiento duradero. Otros habitantes lograron usar las revelaciones como oportunidades para crecimiento personal y estratégico. Reconocieron errores en sus enfoques, ajustaron sus comportamientos y desarrollaron estrategias más sofisticadas basándose en lo que habían aprendido sobre las percepciones de otros. La función de cine también cambió la forma en que los habitantes manejaban sus conversaciones privadas. Todos se volvieron mucho más conscientes de que cualquier cosa que dijeran podría ser proyectada públicamente en funciones futuras, lo cual cambió fundamentalmente la naturaleza de las interacciones dentro de la casa. El impacto a largo plazo de esa noche se extendió hasta las fases finales de la temporada. Las alianzas que se formaron o se destruyeron esa noche influyeron en las nominaciones, eliminaciones y estrategias de las semanas subsiguientes. Era como si la función de cine hubiera reseteado completamente el juego, creando una nueva temporada dentro de la misma temporada. Y ahí tienes la historia completa de la noche de cine más brutal en la historia de la Casa de los Famosos México. La función que expuso los secretos más sucios de los famosos, que destruyó relaciones que parecían sólidas y que cambió para siempre las dinámicas de la casa más famosa de México. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que fue justo exponer conversaciones tan privadas o la producción se pasó de la raya? ¿Cuál de las revelaciones te impactó más? ¿Piensas que algunos habitantes merecían ser expuestos de esa manera? Déjanos tus comentarios aquí abajo porque nos fascina conocer tu perspectiva sobre los momentos más controversiales de la temporada, y no olvides suscribirte a México Reality Report para seguir teniendo acceso a todos los análisis más profundos y reveladores de la Casa de los Famosos México. Dale like a este video si te impactaron tanto como a nosotros todas estas revelaciones explosivas, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras coberturas exclusivas del reality más controversial de México. Porque aquí en México Reality Report, siempre tenemos los detalles más jugosos que otros canales no se atreven a revelar.